Esta es la práctica 2 de la materia de biogeografía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Te voy a explicar cómo hacer esta práctica utilizando tanto R como las herramientas de QGIS. Inicialmente también te había dicho de crear esta misma práctica usando Python, pero en esta ocasión realmente te conviene más usar en esta parte solo R. Más adelante te explicaré cómo hacer otras cosas que en donde Python es mucho más eficiente. En este momento, al menos en este punto, sí es más eficiente la creación de mapas y toda la parte de matriz de comunidad en R, ¿no? Primero que nada, pues te recomiendo que vayas a la organización Biogeografía 2022-02, al material de apoyo, al repositorio de material de apoyo y dentro del repositorio te recomiendo que lo descargues. Es lo mejor que puedes hacer. Puedes trabajar archivo a archivo si así lo prefieres, ir a la carpeta prácticas y descargar el archivo práctica 2, el Markdown, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que necesitarás algunas de las fuentes que están aquí en el repositorio, concretamente algunos archivos que se encuentran en la carpeta Data. Así que bueno, lo mejor es que hagas una descarga completa del repositorio, lo pongas en un lugar, en esa carpeta se va a alojar un archivo .zip. Ese archivo .zip lo puedes descomprimir, lo extraes aquí mismo si quieres. Te recomiendo que borres el zip original y luego, bueno, esta carpeta la voy a renombrar y le voy a poner sin el nombre de la rama en donde se encuentra, que es la rama master, ¿no? Bien, entonces aquí vemos las mismas carpetas que estaban en el repositorio en línea, en GitHub, y aquí básicamente tiene tanto los datos como o sea, la práctica, la asignación como tal, como la práctica, ¿no? La ventaja es que aquí cuando abres algún archivo está renderizado, ¿no? Y si entras, por ejemplo, al README, que es este archivo, puedes hacer navegar a lo largo de las distintas entradas, ¿no? Está, por ejemplo, asignaciones prácticas. Aquí está la asignación actual y podrías ir a ella y ver el Markdown que se generó a partir del Markdown. Esto es lo que te voy a explicar ahora, el cómo generar todos estos productos a partir de muy poca base, o sea, solamente usando los datos de GBIF y cómo generar estos gráficos, pero recuerda que lo tienes que aplicar a tu grupo que has elegido, ¿no? Entonces, bueno, salto inmediatamente al código. Voy a abrir R directamente. RStudio, perdón. Voy a abrir RStudio y en RStudio voy a ir a la... Bueno, puedes hacer, si tienes RStudio instalado, puedes simplemente abrir el archivo material de apoyo, abrirlo con RStudio y así no tienes que hacer dos pasos, ¿no? Voy a hacer eso mismo exactamente. Bien, y cuando se abra esto, se va a abrir como proyecto y la ventaja que tiene es que esto ya utiliza como carpeta de trabajo, como directorio de trabajo, el lugar donde alojaste la carpeta del repositorio, ¿no? Es importante que tengas esto muy claro porque cualquier archivo que tú grabes de ahora en adelante, si no le especificas una ruta, se va a hacer con relación a este lugar, ¿no? Entonces, si es con relación a esta ruta, la tuya va a ser diferente, por supuesto, a esta, pues todo lo que guardes va a ser con respecto a esta dirección. Entonces es importante que tengas claro que esta dirección la estoy viendo dentro de la barra superior de la consola interactiva. Ahora que voy a abrir un script, esta consola interactiva se pone aquí a la mitad, pero siempre vas a poder ver el directorio de trabajo en este lugar. También, aunque no estoy seguro si en Windows esto es posible también, pero tú puedes abrir una ventana del explorador de archivos del lugar donde te encuentras en ese momento usando esta rueda dentada, Show Folder in New Window, por ejemplo, y así abrirías esa carpeta, ¿no? Como tal para que así puedas ir de manera un poco más rápida a la carpeta, ¿no? Entonces, bueno, en prácticas voy a ir a ver archivo práctica 2, el RMD, prefiero, no voy a usar el Markdown, voy a usar el RMD. Lo único que cuando lo esté ejecutando voy a tener que hacer algunas ediciones porque este archivo identifica o entiende que las fuentes están localizadas en un lugar que es relativo a él mismo, ¿no? Al propio archivo. Entonces, cuando tenga que cargar archivos externos, tengo que asegurarme de que realmente lo estoy cargando en el lugar correcto, ¿no? Prefiero abrir el Markdown, el R Markdown. Podría abrir el Markdown también, o también podría verlo desde GitHub, ¿ok? Como prefieras, ¿no? Y puedes ir copiando el código poco a poco, ¿no? Uno a uno. Y si lo vas copiando uno a uno, pues también vas a poder hacerlo, ¿no? Lo único que aquí
Me gusta hacerlo más en ARM Markdown porque así te muestro también cosas de formato que puedes usar, trucos que puedes usar para hacer que tu, si estás haciendo tu manuscrito en ARM Markdown, puedes ver muchos de los trucos que uso en el documento ARM Markdown para generar un Markdown debidamente formateado, ¿no? Entonces, bueno, recuerda, este es el encabezado y aquí están algunas opciones de entrada que suelo dar. Esta es la fecha de entrega para esta práctica, que está ahora, antes estaba para el 21, la he movido al 28 para que tengas un poco más de tiempo, ¿no? Nota que este párrafo que se tejió aquí como un párrafo normal de texto tiene también una cita, y esa cita es esta. Es esta que ves aquí, la inserté con Sotero, así que bueno, todos esos trucos ya los he explicado otras veces en clase, pero bueno, aquí está explicado de manera, aquí está mostrado de manera que puedes ver tanto el cómo queda el documento tejido como el documento fuente con el código fuente que usé para eso, ¿no? Bien, entonces voy ahora a empezar por la primera parte. Debes leerlo todo. No voy a entrar en el detalle para que avanzar en lo que es código únicamente. Fíjate que este código que está aquí yo no lo muestro y son los criterios de evaluación que uso, pero no lo muestro. Ese código es con una tabla generada dentro del propio R y impresa con el paquete cable, ¿no? A partir de aquí empiezan, digamos, la parte de código que interesa, y de hecho este código se puede visualizar perfectamente bien aquí. ¿Okay? Tú lo podrías copiar, y si estás viéndolo desde GitHub, puedes copiar este código y llevártelo hacia RStudio en un script que tú tengas, ¿ok? Podrías tener, por ejemplo, esto con un script y pegar este código aquí perfectamente, sin ningún inconveniente, ¿ok? Lo único es que tienes que tener en cuenta que debes ir leyendo cada una de los párrafos que te puse, porque no todo el código que está aquí se ejecuta, así que bueno, es importante que lo que no hagas un copiado y pegado indiscriminado, ¿no? Entonces, bueno, voy a asegurarme de que el código se ejecute en consola. Eso es una cosa que me interesa realmente, porque no quiero que el código se ejecute dentro de la propia ventana de ARM Markdown. Entonces le di control enter, hubiera sido lo mismo que darle al botón run, selected lines, por ejemplo, hubiera sido exactamente igual, pero preferí darle a control enter, ¿no? Esto cargó varios paquetes. Si hay un paquete que no tienes, te va a aparecer quizá aquí una pequeña banderilla, un aviso aquí que te dice que ese paquete no lo tienes y que si lo quieres instalar. Por ejemplo, te voy a mostrar lo que pasaría si yo hago paquete, que no existe, ¿no? Me va a decir probablemente en algún momento cuando haga pase algún momento y demás, me va a decir ese paquete no está instalado. Por ejemplo, si le doy a guardar, me va a decir que el paquete en mayúscula no está instalado, ¿no? Debería aparecer una banderillita ahí arriba, no está apareciendo, es un pequeño rótulo, quizá aparece más adelante, pero también una forma de darte cuenta es que si le das a ejecutar esa línea, por ejemplo, o alguna línea que le des a ejecutar y te salga este error, es porque ese paquete no está instalado, ¿no? Evidentemente el paquete no existe, pero si te aparece alguno, que te va a aparecer, muchos de estos tú seguro no lo tienes instalado en tu computadora, entonces le das al menú Tools y Install Packages y paquete. No está, pero los otros que tú ves aquí sí están todos dentro del CRAN de R. Así que bueno, borro nuevamente aquí. Y nada, pues todas estas líneas las ejecuté todas de golpe. No te voy a explicar en detalle cada uno de los paquetes para qué, porque en adelante lo voy dando uno a uno, ¿no? Aquí descargo los registros de presencia, aunque esta función occurrence data está siendo retirada del paquete RGBIF, a la cual pertenece esta función, esta función occurrence data. Me gusta más usarla porque no obliga a uno a utilizar a no loguearse, a no registrarse dentro de GBIF, o sea que se puede consultar datos de forma anónima, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que hace realmente es descargar todos los registros de Poligonacia para República Dominicana que tengan coordenada, y le pongo un límite de 100.000 para que me lo descargue todos. No hay 100.000, pero bueno, para que me descargue todos los que hay disponibles. Y ahora pregunto cuántas líneas tiene ese registro. Estoy únicamente aquí mostrando la parte de data. Ese es
de la lista. Esa lista tiene dos elementos. La parte de data únicamente es lo que estoy descargando. La metadata no. Y ahí está. Es ese, 782, ese objeto que está ahí arriba. Y aquí lo que estoy preguntándole cuántas filas tiene. Tiene 782, por lo tanto 782 registros de presencia. Ah, si tú hay un camino alterno, te lo dejo aquí, no lo voy a detallar, simplemente que sepas que se puede usar la función más moderna ya de download get, y si tú creaste un registro, o sea, si tú creaste un dataset dentro de GBIF, ellos te van a asignar un identificador único, y con ese identificador único podrías descargarlo y sería exactamente lo mismo, tendrían que dar exactamente lo mismo, el mismo número de registros, etcétera, si usas siempre los mismos criterios de búsqueda, ¿no? Así que bueno, si quieres usar la API web de GBIF, este es el camino alterno. Bien, entonces, aunque fíjate que además tengo un flag puesto aquí de un argumento que dice no evaluar. Cuando tejí este documento, estas líneas no se evaluaron, por lo tanto este registro no se, estas líneas de código no se ejecutaron, con lo cual no descargué por ejemplo, este dataset. Se hubiera descargado, se hubiera puesto aquí en un archivo zip y demás, pero no se ejecutaron al tejerlo porque hay una banderilla de no evaluar. Si la ejecuto, pues sí, ocurriría, pero no lo voy a hacer. Lo mismo pasa aquí. Lo único que te pongo aquí esta nota con respecto a esto, en donde te digo que este bloque de código lo que hace es limpiar tu registro. Supón tú que tengas muchos registros asociado al lugar donde se encuentra la colección. Entonces, cuando no hay un lugar, en algunos casos se estilaba, se usaba poner la coordenada del instituto, de donde se encuentra la colección, y eso lo que hacía era que generaba una nube densísima de puntos en el lugar donde se encuentra la colección, y eso realmente eso no es real. O sea, no es real, aunque se encuentra allí el ejemplar, pues no es recomendable que uno utilice eso como la coordenada, porque no es la coordenada de colecta. Entonces, bueno, si tú tuvieras ese caso, estas líneas te ayudarían con esto. Por ejemplo, esta línea ayuda a que cualquier registro que se encuentre a 2000 metros, a 2 kilómetros en un buffer, en un área de influencia del punto concreto de la colección, no se quitarían esos registros, ¿no? También los que estuvieran en el centroide del país, se estilaba antes cuando no había coordenada y solamente se decía, bueno, esto es de República Dominicana, pues entonces todo lo que tuviera con ese rótulo, con esa información geográfica que es muy básica, pues se le ponía en el centroide del país, ¿no? Entonces, bueno, para quitar esos registros que también realmente son inútiles porque caerían en un entorno cercano a la cordillera central y probablemente fue un espécimen colectado en otro lugar, pues entonces esos registros también es bueno quitarlos y se quitaría todo lo que quede cercano a unos 2000 metros a la redonda del centroide del país. Y todos los registros de mar. Aquí hay un impacto importante respecto de mi dataset, que recuerda, tengo la familia Polygonaceae, y ahí esto tiene un impacto muy fuerte sobre mi dataset, porque muchas de las poligonáceas que se colectaron son Cocoloba uvífera, que es la agua de playa, entonces está en el litoral, y si uno aplica esta limpieza de coordenadas con esta función, todo lo que esté en lo que considera la función que es área marina, pues entonces me lo sacaría y me saca muchos registros de uva de playa. Entonces, bueno, yo esta línea de código no la ejecuté cuando eh, corrí, cuando tejí el documento, así que bueno, no te recomiendo que lo hagas sin saber exactamente lo que está haciendo. O sea, que sea algo que tú a conciencia lo veas, ¿no? Previamente, explora tus datos, visualízalos en un mapa, ya sea en QGIS o dentro del mismo R, etcétera, ¿no? Hay una biblioteca muy buena de R, se llama Leaflet, bueno, de R, una biblioteca de JavaScript que sirve para hacer muchos mapas interactivos, y con eso tú podrías hasta navegar, o sea, insertar un mapa en un HTML con el cual podrías ver muy bien tus registros, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que hace es generar la tabla de registro de especies. Bueno, aquí sería esta tabla realmente. Fíjate que usé la columna Species, aunque solamente la usé aquí porque es corta y no quería verla completa, pero realmente la columna que me verás usando más adelante es Accepted Scientific Name, porque hay algunas que son sinónimos y demás, ¿no? Entonces, bueno, esa columna no fue la que usé aquí, usé Species, y bueno, esto lo que hace es generar una tabla Markdown. Si la ves aquí, esta es la tabla Markdown y está luego renderizada
o sea, está generada como una tabla legible dentro de la plataforma de GitHub, que lo que hace es simplemente interpretar esa tabla Markdown de manera más apropiada, ¿no? Y luego esto nos dice cuáles son, cuántos son los registros únicos de nombres aceptados. Aquí sí lo usé, aquí sí preferí usar registros, o sea, únicos de nombres aceptados, son 44 en total. Así que bueno, en total podría decir que tengo, si no saco más registros, pero ahora voy a sacar, como verás, tengo 44 especies, eso es lo que significa ese dato, ¿no? Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es cargar el país. Esto es importantísimo. Yo prefiero hacerlo manualmente. No me gusta usar esas funciones de limpiar coordenadas, pero cuando se trata de, si tengo que trabajar con 50.000 registros de GBIF, pues no lo haría manualmente como lo estoy haciendo ahora, que es un tanto más manual, sino que usaría la limpieza que te mostré aquí arriba, que es esta, ¿no? Usaría más esta limpieza porque quitar registros de 50.000, quitar registros que, por ejemplo, que caigan supuestamente en el mar y demás, eso va a ser mucho más cómodo y aunque quite mucho, pues de 50.000 no va a ser un impacto grande. Pero como aquí yo solamente tengo 700 y pico, prefiero quitarlo manualmente y para eso es que uso esta capa de República Dominicana. Fíjate que esta línea de código no la voy a sacar directamente, o sea, no la voy a ejecutar directamente, sino que la voy a traer a la consola porque fíjate dónde estoy trabajando. Esta es mi ruta de trabajo. Yo podría decirle a R cualquiera de los dos caminos. A RStudio le puedo decir. O que fije como directorio de trabajo este que estoy viendo ahora mismo, que es la carpeta práctica, y esta línea de código se puede ejecutar perfectamente. O cuando yo vaya a ejecutar esta línea, mejor ejecutarla desde aquí y decirle, ok, como la ruta de trabajo es material de apoyo, que es un nivel hacia arriba, que es aquí, entonces a partir de ahí, pues data D002 RD GeoPackage, que sería este archivo, que es un archivo, un vectorial de formato GeoPackage que tiene el límite de República Dominicana. Ah, ¿cuál camino puedo elegir? El que sea, no importa. Voy a borrar esta línea que puse ahí, me voy a meter en la carpeta prácticas y como el archivo práctica 2 está afincado aquí, le voy a decir, ok, fija este como el directorio de trabajo. Le puedo decir esto aquí, set as working directory, y ahora cambia, ahora es práctica. Entonces ya esta línea de código funciona sin hacerle ningún cambio. ¿Por qué? Porque dos puntos significa sube un nivel, es decir, subirá un nivel, buscará la carpeta data, irá a la subcarpeta D002 y luego encontrará el archivo rd.geopackage. Visto así, pues realmente entonces ya ahora sí le puedo decir, pues adelante, ejecuta esa línea y acabo de ejecutarla y me dice que sí, que leyó el geopackage. Lo voy a representar básico, muy sin simbología ni nada. Le di zoom para verlo un poquitito más grande, ok, es un vectorial de República Dominicana y ahora le voy a añadir un área buffer. Yo prefiero esto, hacer un área buffer yo mismo para controlar exactamente cuál es el límite de país que se está usando, como te dije anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, ese buffer lo voy a volver a representar. Lo que voy a hacer es que voy a volver a representar a la República Dominicana y luego le voy a añadir el buffer encima, ¿no? Fíjate, es un límite que forma una especie de anillo de influencias respecto de la costa dominicana. Ok, bueno, respecto de la costa y de la frontera con Haití. O sea que bueno, lo que hacemos es cualquier registro que haya entrado en Haití, pues no lo ponemos, ¿no? Los análisis nos conviene hacerlo más de la isla, ¿ok? Completo, de la isla completo, pero como no tenemos, no sabemos o no tenemos un conocimiento muy bueno de campo, de lo que tenemos de, por ejemplo, de Haití, pues entonces quizá mejor nos quedamos de este lado, ¿no? Pero si vamos a hacer un análisis de la isla española completo, pues mucho mejor, ¿no? O sea que incluirlo, siempre será mejor incluir Haití en estos análisis que dejarlo fuera. Pero para esta demostración, como yo prefiero además trabajar con un territorio lo más pequeño posible, pues prefiero quedarme únicamente con esta área, ¿no? Entonces, bueno, ahora también viene la parte de las celdas H3. Recuerda, estas son celdas hexagonales, de las cuales también se pueden construir pentágonos y además son celdas que permiten hacer también diseños anidados, ¿no? Son celdas que en general se conocen como un índice espacial. En lugar de tener un territorio delimitado o determinado o puntos en el espacio geográfico determinado por coordenadas, los determinamos mejor por medio de un índice espacial. Y ese índice espacial, como te digo, es una división
del territorio en hexágonos y pentágonos que además están anidados y hay unas reglas de construcción entre ellos que no voy a entrar en el detalle. Si quieres ya vas a h3geo.org y ahí vas a encontrar más cosas sobre el diseño H3. H3Geo, y puedes encontrar mucho y puedes encontrar explicación, puedes encontrar sobre las resoluciones, etcétera, ¿no? Te dice también cuánto mide, cuántos hexágonos hay por a nivel global, etcétera, para cada una de las resoluciones. A mayor, mientras más grande el número correspondiente a resolución, o sea, mayor, de menor tamaño será la celda. Y por supuesto, mayor número de celdas hexagonales va a haber a nivel del planeta, ¿no? Que son los números que estás viendo ahí, ¿no? Pero mientras más grande es el número, más pequeña es el área de esas celdas. Esto está en kilómetros cuadrados, ¿no? Y bueno, pues nada, hay unas cuantas reglas adicionales, así que bueno, tú luego lo puedes ver con calma en esa página, ¿no? Bien, entonces yo voy a usar la resolución 5, que es una celda de tamaño mediano. Eh, prefiero además siempre usar un valor menor a 6 porque si usas un valor más grande, pues si tienes pocos recursos de memoria, vas a ver cómo tu computadora se ralentiza bastante, ¿no? Entonces, bueno, voy a usar esa resolución. Voy a crear el índice espacial primero con polígono a celdas y luego de esas celdas me voy a ir a polígono, ¿no? Usando el inverso, ¿no? Que sería sacarlo de la lista, ¿no? Esto me sirve para poder hacer si quisiera trabajar con varias resoluciones, ¿no? De momento nada más quiero trabajar con una. Al final tengo una nota sobre los diseños anidados, ¿no? Ahora voy a representar a República Dominicana primero y luego después voy a representar el índice espacial. Si te fijas ahora lo que tenemos es un conjunto de celdas sobre la cual que se han colocado sobre el territorio de República Dominicana. Pero fíjate que yo usé como polígono base a cubrir con esas celdas hexagonales RD extra. Entonces por eso es que tú ves que no se quedó nada del territorio dominicano fuera, porque si hubiera usado exactamente el territorio dominicano, algunas celdas, algunas áreas del territorio dominicano hubieran quedado fuera. Y eso a mí no me conviene, porque hay muchos registros de GBIF que están en zona límite. Entonces por eso usé como polígono a cubrir, utilicé el RD extra, que es el área buffer, ¿no? Para representar usé a República Dominicana, pero igual si hubiera usado el área buffer, te darás cuenta que los hexágonos cubren al límite, ¿ok? Y en estos lugares, pues por supuesto, está debidamente cubierto el territorio de República Dominicana. Por ejemplo, voy a añadir ahora el límite de República Dominicana a ese mapa, justo exactamente la línea de costa dominicana, y fíjate que por esa razón es que estos lugares, por ejemplo, que habrían quedado fuera, no habrían tenido hexágonos, y me habría sacado entonces, no habría podido analizar algunos registros de plantas que hubieran estado en ese sitio. Vamos ahora a imprimir dos informaciones básicas de los hexágonos. 291 el total, cuántos hexágonos tengo, y a obtener los centroides. Esta no la imprimo, esto es solamente tener los centroides de los hexágonos. Me interesan esos centroides porque luego puedo colocar etiquetas con ellos más adelante en los mapas, ¿no? Así que bueno, me da una advertencia diciéndome que los atributos del polígono del hexágono se han vuelto constantes sobre los centroides, ¿no? Entonces bueno, ahora sí puedo imprimir el mapa de índice espacial. Lo imprimo ahora y queda sin nada más. Y luego ahora también los centroides. Los centroides son esos puntitos en el centro que he puesto ahí, ¿no? Bien, con un tamañito realmente pequeño. Este valor de aquí es el que controla el tamaño de esos puntitos. Lo voy a volver a añadir para que vean, ¿no? Es un poquito más grande, son cruces. Es un signo de más, ¿no? Ok, entonces ahora voy a intersectar eh, las celdas con los registros de GBIF. Pero primero para eso necesito convertir el objeto de GBIF, que es registro RegPress, lo voy a convertir en un objeto Simple Features utilizando la función st as sf.
y le tengo que especificar cuál es el sistema de coordenadas de referencia. Ahí está especificado. Y luego ahora voy a representar únicamente más bien por sanity check, o sea, por hacer un control de seguridad de que el objeto espacial realmente se creó, primero con el límite del país, luego con el índice espacial y luego el objeto que contiene a los registros de presencia de GBAF. Entonces fíjate, ahora tienes un conjunto de registros que no están todavía intersectados con el área de las celdas hexagonales. Fíjate, hay algunos registros que todavía quedan fuera y no han sido eliminados. Pero de momento, por ejemplo, los que estaban en costa, que te decía antes de Cocolo Bífera, pues están saliendo perfectamente. O sea, van a quedar dentro cuando yo haga la intersección. Entonces, claro, en una única representación, con una simbología muy básica, luego la vamos a mejorar, pues lo estoy haciendo, estoy representando lo que voy obteniendo. Y aquí es donde hago la intersección. Aquí es donde me quedo fundamentalmente con los registros que caigan dentro de celdas hexagonales, dentro de las celdas H3. Las acabo de intersectar y al intersectarla únicamente voy a tener ahora seguramente 700 y poco, 741, recuerda que antes tenía un poco más. Y lo voy a representar para que veas que este registro, estos registros que estaban ahí afuera ahora van a quedar independientes. Bueno, voy a crear un dispositivo gráfico nuevo, ¿no? Aquí es donde se van a crear eh, esas tres líneas de código. Las voy a ejecutar de golpe y lo que vas a ver, fíjate, si comparamos con el anterior, este era el anterior, estos dos están fuera ahora, ¿no? Este es el anterior, el antiguo, estos cuatro registros o más, podría haber puntos superpuestos uno sobre otro, que estaban fuera, ya en el depurado no están. Están y ahora solamente me quedo con registros que de verdad, verdaderamente están en el área en la que puedo trabajar. Bien, pues entonces voy a cerrar los dos dispositivos gráficos, tanto este como el zoom de la ventana gráfica. Voy a borrar los gráficos que he ido creando. Y ahora lo que voy a hacer es una representación mejor, más nítida. Lo voy a hacer sobre un dispositivo gráfico nuevo. Nunca pongo estas líneas de código, nunca las pongo en un ARM Markdown porque realmente podrían tener un efecto indeseado, ¿no? Voy a crear un dispositivo nuevo, a veces hay que hacerlo dos veces, ¿ok? Porque lo que hizo fue crear uno aquí y lo que ahora quiero que me cree uno de manera independiente en una ventana, ¿no? Y luego todas estas líneas de código, lo que hace, bueno, esto es del paquete ggplot 2, no puedo entrar en el detalle de todo lo que hace el paquete ggplot 2 porque se usa para muchísimas cosas que no son necesariamente la cartografía, se usa para gráficos en general, de calidad y semiología, tanto científica como técnica, muy buena, la verdad. Y te recomiendo que aprendas un poco sobre él, bueno, en general sobre la colección Tidyverse a la cual pertenece el paquete ggplot 2. Si ejecuto todo de golpe, pues nada, cada uno de ellos es una capa, están separadas por un símbolo de más. Y entonces, bueno, aquí ves, puedo ver que lo que hice fue primero colocar el país, lo rellené con, fíjate, el país está relleno con este color, está rellenado con ese color, y luego puse el índice espacial, que son las celdas hexagonales sin relleno, transparente. Luego puse la capa de centroides, que contiene además un label, que es este. Y luego coloqué los registros de presencia de GBIF, que son en color verde, le dije aquí, ¿no? Con un relleno verde y un límite, un bordecito verde también en el punto. Y los puse con una transparencia aplicada de 0.5, por eso se ven un tanto tenues, ¿no? Aquí puedo controlar muchas cosas, el tamaño del punto también, y puedo también decir que no tenga leyenda, y por eso es que no vemos leyenda aquí, ¿no? Por ejemplo, el tamaño del punto lo puedo hacer un poquitito más grande. Puedo hacer también que las etiquetas sean un poquito más grandes, a ver si caben en tamaño 2. Las etiquetas se ven un poquito más ahí, fíjate, es un conjunto de caracteres alfanuméricos. Tiene una regla de construcción, así que bueno, pero no voy a entrar en ese detalle ahora, pero bueno, nada, tienen su regla de construcción esas etiquetas o esos rótulos, identificadores del índice. Y luego fíjate los registros de presencia como están distribuidos, ¿no? Entonces cada celda tiene su propia número de registros allí incluido, ¿no?
Bien, bueno, pues ahora lo que recomiendo hacer, yo no lo hago cuando tejo el archivo, pero sí lo voy a hacer ahora y dentro de la carpeta de trabajo, que recuerda, la carpeta de trabajo es esta que está aquí, ¿ok? Dentro de la carpeta de trabajo se van a crear dos archivos GeoPackage, que son el de registros depurados de presencia y el de índice espacial. Esto me va a permitir verlos en QGIS. Se crearon dos archivos nuevos, estarán por aquí abajo al final. Se llama registros depurados de presencia GeoPackage y índice espacial. Y luego también voy a guardar, para fines de reproducibilidad sobre todo, lo guardo, aunque ya están guardados cuando hice el tejido del documento, cuando se teje el documento se ejecuta todo el código que no tenga igual false. Así que bueno, ahí se van a guardar esos dos objetos, ¿no? Lo que hizo fue actualizar estos dos archivos, ¿no? El objeto de registro depurado de presencia que se llama regpress.sf, y el índice espacial indesp también se acaba de crear con ese nombre que dice índice espacial.rds. Ok, y entonces finalmente, pues ahora lo último que me queda es crear una matriz de comunidad. Utilizaré el objeto SF para crear esa matriz de comunidad, que sería esta de aquí. Esta matriz de comunidad es un estándar de los análisis ecológicos que sobre todo el paquete vegan las entiende muy bien y muchos de los análisis que vienen a posterior en las prácticas siguientes pues utilizan la matriz de comunidad como objeto base. Así que bueno, esa matriz de comunidad no puedo explicar todo el detalle, esto proviene de un paquete llamado dplyr. Y bueno, hay una línea que tengo comentada que es básicamente para no incluir los registros como número, como registro de abundancia, sino simplemente registro de presencia y todo se va a convertir a 0 a 1. Y bueno, nada, pues esto me creará una matriz de comunidad. Aquí lo que hago es generar un extracto de la matriz para imprimirlo en formato Markdown. Esto hace que en el Markdown se vea de esta manera. En el documento Markdown en GitHub se vea así. Mira, ahí solamente imprimí las tres primeras columnas. Bueno, tres primeras columnas no, eligió tres columnas al azar, esas tres columnas al azar y luego estos son los hexágonos, parece que fueran el mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Cada uno de ellos es diferente, ¿no? Fíjate que son códigos completamente diferentes, ¿no? Lo que nos está diciendo es cuáles son las especies que están presentes en cada hexágono, ¿no? Pero la matriz no tiene tres columnas, la matriz tiene muchas más columnas, ¿no? El mismo número de especies, ¿ok? Y luego grabo el objeto de matriz de comunidad, lo guardo como un archivo RDS. Bien, para fines de reproducibilidad me interesa conservarlo, eso es importante. Y luego ahora unos estadísticos básicos muy básicos. No hay análisis de diversidad, no hay nada, es una cuestión muy básica, simple de cuánto registro tengo de cada cosa, ¿no? Entonces lo muestro mejor en el Markdown, que se ve mucho mejor. Por ejemplo, esto me dice cuánto lo puedes imprimir en pantalla de alguna manera. También puedes hacer esto simplemente imprimiéndolo, ejecutando esa parte. Si lo imprimes así, pues lo vas a ver en formato Markdown, que no es que sea ilegible, pero si lo quieres imprimir como lo imprime R, tal cual, así lo puedes ver. Y si lo quieres imprimir además también en forma tabla, utilizas la pipa, porcentaje mayor porcentaje, que también la puedes usar de esta manera. ¿Ok? Y lo representas en view. ¿Ok? Y bueno, nada, esto lo que pasa es que hay aquí un vector insertado y no es una tabla como tal, así que bueno, por eso no la puedes ver bien como tal, ¿no? O sea, tendrías que decirle as data frame, por ejemplo, y otra vez, perdón, claro, y verla en forma de una tabla, ¿no? Este es el visor de data frames de R, ¿no? Funciona también para los tables, ¿okay? Que son las tablas de dplyr. Y funcionan igual, ¿ok? ¿No? O sea, exactamente el mismo procedimiento, ¿no? Ok, entonces esto lo que hace es que muestra la lista de especies. Luego el siguiente bloque de código lo que hace es simplemente decirnos cuántos sitios hay con datos, 149. Los otros no tienen datos o sea, había más, 200 y pico, no sé si recuerdan, pero esos no tienen datos dentro de nuestros análisis, ¿no? Siempre lo interesante es que podemos hacer referencia retro hacia atrás, back reference respecto a los hexágonos usando estos códigos. ¿Ok? Eso es lo interesante porque cada hexágono tiene un identificador único.
Entonces, bueno, esto lo que hace es determinarnos cuál es la riqueza numérica, por ejemplo, de una selección de cuadros. Son 149, pero yo solamente imprimí los 10 elegidos al azar aquí. Y fíjate que, bueno, pues hay algunos que tienen 5 especies, 4. Esto lo que hace simplemente es decirnos cuál es el número de especies en cada uno de los hexágonos, ¿no? Podríamos imprimir para los 149, pero bueno. Y bueno, el número promedio de especies por hexágono es 2.5, 2.4, si redondeamos sería 2, o sea que es 2 especies por hexágono. Hay una riqueza extremadamente baja. Eso es claro por el submuestreo que es evidente que ocurra en los trabajos, en las colecciones de GBIF. No nos interesa ahora mismo concentrarnos en lo que no hemos visto. Podemos estimar cuánto no hemos visto y todas las personas que tienen análisis de diversidad pues lo van a poder hacer a través de las técnicas de Chao o cualquiera de las otras, ¿no? Porque hay las asintóticos, los no asintóticos y demás. Pero la idea es precisamente tener, con los datos de GBIF, centrándonos únicamente en lo que tenemos, podemos decir que por hexágono hay dos especies, ¿no? Y luego el número de especies, bueno, coincide con lo que ya sabíamos de antes. No quitamos ninguna en el proceso de limpieza, 44 especies para toda la comunidad. Y luego un gráfico de, bueno, no de abundancia, yo le llamé así en su momento, no debí ponerle aquí abundancia, debí ponerle presencia-ausencia, o sea, es un gráfico para una matriz binaria y entonces donde está rojo es donde esa especie está. Un poco quizás difícil de leer. Este gráfico lo puedes perfectamente, uy, perdón, este gráfico lo puedes perfectamente imprimir en R directamente y quizás se puede ver un poco más grande. Lo que voy a hacer, por ejemplo, y editar además aquí el tamaño de los rótulos, por ejemplo, para que lo puedas ver quizá mejor, ¿no? Voy a ver si está activo el objeto, el dispositivo gráfico, si este está activo. Así que bueno, voy a imprimir allá el gráfico, ¿no? Bien, poco pequeño todavía. Vamos a ver si puedo aumentarle el tamaño de rótulo. Sigue viéndose todavía muy pequeño. Ahora se ve un poco más en pantalla, así que bueno, en general, pues quizá todavía puedo seguir aumentando, yo creo que no con mucha fuerza, pero bueno, aquí se vuelve un poco ilegible por el parecido que tienen muchos de los hexágonos al terminar todos en FFF, ¿no? Pero aquí lo interesante es que tengo los nombres de las especies los puedo ver con más claridad, ¿no? Entonces, bueno, Cocoloba ovífera destaca, ¿no? Como una especie que está en muchos hexágonos. Es muy probable que lo que esté sea en hexágonos costeros. Pero todo eso lo vamos a ver sobre la marcha con las demás asignaciones de distancia a la costa, o sea, con qué está relacionado, litología o lo que fuere, ¿no? Hay otras especies que no, que son también relativamente importante, pero aquí, por ejemplo, aquí lo que podemos tener es un sesgo de muestreo fuerte, ¿no? Fíjate, Cocoloba ovífera, después Cocoloba venosa y luego Cocoloba wrighti, que es la que sigue después de ella, ¿no? Entonces, fíjate, tiene muchos registros, ¿no? Esta especie es endémica, de lo que recuerdo, y claro, bueno, no es normal que las especies que sean solamente, que sean endémicas, bueno, que estén tan muestreadas, probablemente hay un sesgo de muestreo con ella, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo interesante es que hay una distribución del registro de GBIF, recuerda, no es no necesariamente esto representa a Poligonacia en general en República Dominicana, pero sí podemos saber de lo que hay que nos está diciendo el registro, ¿no? Y bueno, esto te lo dejo a título informativo solamente al final para que veas que las celdas H3, perdón, se pueden representar de manera anidada, ¿no? Y esto lo interesante es que, bueno, para una celda de nivel, por ejemplo, 5, resolución 5, ahí están las 7 hijas de nivel 6. Y luego para toda República Dominicana, los límites rojos, el límite rojo es la celda de nivel 5 y luego el límite, y las otras que están inscritas dentro, pues son las de resolución 6, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo desplegar esto en QGIS? Bueno, pues me voy a la carpeta prácticas donde guardé los archivos GeoPackage, índice espacial, por ejemplo, que era uno de ellos, y el otro archivo GeoPackage era el de registro de presencia, ¿no? El del país no lo necesito porque ya estaba en formato GeoPackage, solamente lo tengo que buscar allá. Simplemente arrastrando y soltando allá. Si quiero el del país, en D002, RD, aquí lo pongo. Me pregunta qué capa. Le voy a decir que la capa país, allá en R cuando introduje la capa, era la capa país realmente. ¿Okay? Entonces, bueno, fíjate, ahora voy a hacer un poco de ordenación de las capas. Voy a poner a país debajo. Bien,
le voy a dar únicamente con simbología que le voy a aplicar. Esto te sirve para cuando quieras hacer tu mapa ya para, digamos, más estilizado y que tengas un poco más de control con una interfaz gráfica sobre los elementos, ¿no? Por ejemplo, voy a decir que sea de línea simple. A índice espacial le voy a poner de momento que también sea de línea simple, solo de momento, ¿no? Para tener un control de las capas que tengo, ¿no? Entonces le voy a poner a República Dominicana un grosor un poco mayor al límite del país, ¿ok? Y bueno, también puedo usar a República Dominicana como un polígono invertido, ¿ok? Lo puedo simbolizar como un polígono invertido. Y aunque no se está viendo ahora porque no tiene relleno, pero si le pongo relleno a República Dominicana, es decir, si no la considero únicamente un relleno simple, o sea, es decir, le voy a decir ahora que en lugar de que sea relleno, línea simple, le voy a decir que sea relleno simple. Fíjate que donde, como está invertido el polígono, lo que estoy poniendo como azul, o sea, lo que está poniendo como relleno azul es hacia afuera, por estar como polígono invertido. Entonces, bueno, le voy a poner como relleno color blanco. Como está por fuera, como está por debajo, no tapa los hexágonos. Pero fíjate, lo puse encima a República Dominicana y como es polígono invertido, lo que se le aplicó blanco, a aquello a lo que se le aplicó blanco es todo lo que no es República Dominicana. O sea, todo lo que no es el interior del polígono, sino más bien todo lo que está afuera. Bien, ok. Los hexágonos lo puedo dar una línea así, relleno, o sea, sin relleno, o sea, línea simple, con un grosor quizá muy bajo, la verdad, muy pequeñito. Puedo usar 0.1 quizá, puedo usar también una coloración gris. Es lo típico, a uno no le gusta normalmente que tenga una fuerte coloración. Aquí casi ya no se ve. Hay que también tener en cuenta que cuando uno se va al compositor de mapas, no puedo entrar en ese detalle en esta materia, pero si entras en el compositor de mapas, verás que muchas veces lo que estás viendo en pantalla no es necesariamente lo que ves impreso, ¿no? Pero en papel ya casi no imprimimos nada, ¿no? Así que bueno. Pero la salida a PDF de todas formas también puede ser muy afectada en algunos casos entre lo que ves en pantalla y lo que sale al final en el PDF. Entonces, bueno, nada, de los registros de, aquí puedes hacer una exploración mucho mejor de los registros, te darás cuenta precisamente dónde se ha ido más a colectar, dónde se ha ido menos, o sea, los grandes vacíos, San Juan, no es que no haya poligonacia en el Valle de San Juan, o no es que no haya poligonacia en la parte oriental del Valle de Neiva, sí hay, lo que pasa es que, bueno, pues no hay muchos registros, ¿no? O sea, y lo mismo, bueno, no diré mucho del Valle de Neiva porque quizá menos, pero en el Valle de San Juan sí tiene que haber porque más o menos un ambiente muy parecido y en términos tanto geomorfológicos, geológicos como climáticos, muy parecido a lo que tiene la zona, por ejemplo, de Ocoa, ¿no? Bien, entonces, bueno, es bueno también darle una simbología propia. Voy a entrar en el marcador y le voy a decir simplemente no tenga borde. Entonces ahora solamente me va a marcar para los puntitos. Puedo elegir ya no importa el color, que ahí no puedo decir porque no soy muy bueno eligiendo colores. La verdad es que siempre tengo un problema con todos esos temas estéticos, pero bueno, nada, asesórense. Pero bueno, está bien, ok. En todo caso, equilibren los colores y una de las cosas que yo siempre intento hacer es, por supuesto, elegir paletas que sean adaptadas para las personas que tienen problemas de eh, daltonismo, ceguera para cromática, ¿no? O sea, que tienen el color blindness. Entonces, a mí sí eso me preocupa normalmente, ¿no? Que no sea una paleta que no distinga, cuando tengan que distinguirse los distintos colores, pues se puedan ver. Entonces, bueno, hay varias paletas que están disponibles en, a ver si, no me acuerdo exactamente dónde estaba la paleta. Para color blindness, pero también hay páginas web en donde tú puedes confirmar si los colores que estás usando no se van a poder distinguir entre ellos para personas que tengan esa ceguera o poca diferenciación de colores, ¿no? Entonces, bueno, puedes también controlar el tamaño de los puntitos. Vamos a poner 1.5, por ejemplo. Otra cuestión que puedes hacer, aunque esto podría ser bien complicado a la hora de representarlo, pero te puedo decir aquí, voy a guardar el proyecto para no tener
esto, digamos, en el aire aquí. Work in progress, un nombre que suelo usar en muchas cosas. Tengo muchos whip regados por la computadora. Pero bueno, nada, whip. Ah, entonces, bueno, nada. Ahora la idea es que se le pone, decía, por ejemplo, un símbolo categorizado. Voy a crear una copia de esta capa. ¿Ok? No la voy a usar a ella no voy a destruir la que tengo anteriormente. Voy a, por ejemplo, a poner esta encima. Le voy a poner em, bien. Entonces vamos a ver qué pasa con poniendo, por ejemplo, así, diciéndole categoría, que cambie el color, por ejemplo, y que utilice random colors. Aquí es donde puedes elegir una paleta que, bueno, Viridis puede ser buena, pero las que realmente son muy potentes en cuanto al tema de la color blindness son las paletas eh, de Brewer, de Color Brewer, ¿no? Entonces, a ver si encuentro por aquí. Bueno, sí, aquí estaba de catálogo de Color Brewer. Y bueno, estas paletas tienen un límite hasta aquí, hasta 11. No es la espectral la que mejor distingue para las personas con color blindness. Es esta realmente, me parece recordar, la que va desde los marrones a los... pasa por el... o sea, y que termina en los verdes. Vamos a ver. Voy a aplicar entonces con color. Y ahora le voy a decir que clasifique. La... Ahí es donde viene el problema, precisamente. Bueno, voy a entrar a los nombres aceptados, por ejemplo. Y aquí, bueno, es donde va a haber el problema, que no se van a poder distinguir bien, porque son muchos, ¿no? Ese es el problema, son muchos elementos y realmente no se van a distinguir bien entre todos porque es mucha cantidad, ¿no? Lo voy a hacer visible y bueno, nada, es una paleta que además utilizaría, o sea, no sería buena como tal, porque realmente fíjate que lo que hace es utiliza la variable visual, utiliza una variable visual para representar una variable visual probablemente de intensidad o de por partes. En algunos sectores, por ejemplo, aquí estaría utilizando la intensidad o la saturación y no es bueno utilizar una variable visual de ese tipo para representar una variable que es completamente cualitativa. Entonces, bueno, hay rampas de colores aleatorias. Es preferible en este caso, verifica cuáles tienes disponibles. Puedes crear la tuya propia. Le voy a decir que tenga 44 clases. Aquí se van a repetir colores, por supuesto, pero aquí no vas a asegurar el color blindness, ¿ok? Esto va a ser muy difícil. Entonces, bueno, volviendo, fíjate que ahora cada puntito sería o sea, cada color estaría asociado con alguna especie. Pero realmente no vas a poder ver mucho con eso, ¿no? Simplemente, bueno, que seguramente te das cuenta de que lo más que puedes darte cuenta es que realmente aquí hay una concentración importante de cocoba avífera, si te fijas, o bueno, un mismo color, luego lo buscas o con la herramienta de información puedes ir a algunas de ellas y te darás cuenta qué especie es, ¿no? Bueno, como te digo, cocoba avífera porque ya estuve revisando yo el registro, ¿no? Puedes también, voy a cerrar la ventana de información, puedes, bueno, voy a poner un tamaño de símbolo, un tamaño de símbolo un poco más grande, ¿no? Por ejemplo, 2, ¿no? Para tener un poco mejor representados los símbolos. Y ahora, lo que te iba a decir, bueno, tú puedes hacerlo, pero no vas a conseguir tampoco un efecto muy bueno teniendo puntos que se pisan unos con respecto a otros, ¿no? Pero puedes colocarle etiqueta. Evidentemente, si pones la etiqueta con el nombre científico, ya sea con el nombre científico o con el aceptado, vas a tener también ahí un pequeño inconveniente, ¿no? Con los nombres aceptados, porque tiene la persona que la describió, pues está el apellido, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso también lo hace un poco largo, ¿no? Pero puedes jugar un poco con esto, ¿no? Hacer multiline. Puedes hacer multiline, por ejemplo. A ver si me acuerdo cómo era. Tengo que intentar recordar.
Hace tiempo que no entro por aquí. Multilínea, dividir automáticamente, por ejemplo, por espacio, ¿no? El problema es que por espacio podría tener después muchas líneas, ¿no? Por ejemplo, esta L quedaría en un lugar y esta E en otra, pero vamos a ver, longitud máxima de línea, dividir líneas por espacios, ¿no? Vamos a ver, carácter de división que sea el espacio, ¿no? Entonces le voy a decir que sea dividir líneas a partir de que tengan, por ejemplo, 10 caracteres. O sea, bueno, es decir, que las líneas no tengan que tengan como mínimo, por ejemplo, 5 caracteres. Ah, bueno, esto no lo recuerdo bien, pero me parece que sí, correcto. Entonces, claro, ahí fíjate, usando dos espacios, claro, esa es la cuestión, porque ahora lo que ha hecho es multiplicarlo por dos. Y luego ahora lo que tendría es, bueno, una idea básica de cómo están distribuidos las especies, ¿no? Righty, por ejemplo, sale aquí arriba. Lo que pasa es que, claro, no salen todos los registros, porque por defecto eh, no representa todos los registros si se solapan entre ellos, ¿no? Entonces, los registros, o sea, las etiquetas que se solapen entre sí, tú le puedes decir que sí, que se solapen, o sea, forzarlas a que se solapen, ¿no? Entonces, le puedes decir, bueno, pues represéntamelas todas, con independencia de que se solapen, ¿no? Entonces, le voy a decir en ese caso que con independencia de que se solapen, me las muestre todas. Y claro, se hace ilegible por completo, ¿no? Eh, También lo puedo hacer aplicando penalidades. Ahí tardará un poco más haciendo los cálculos porque además tendrá que buscar cuáles son las penalidades que va a utilizar. También puedes elegir colocarlas, o sea, todas, que se coloquen todas. Fíjate, ahí hay dos registros de muy próximos uno de otra, ¿no? Uno de otro, ¿no? De Cocolova nodosa. Y eso lo que hace precisamente es redundar un poco eh, sobre la matriz, aunque realmente en la matriz de comunidad ya lo que hace, esto se convierte en un único registro, está presente en el hexágono, eso es todo, ¿no? Pero para representar en el mapa, pues fíjate tú las complicaciones que tiene. También en QGIS voy ahora a quitar lo de que se solapen, sino que elija que no hagan solapamiento, que no haya solapamiento. Y también en QGIS tú tienes la posibilidad luego de construir uh, bien, había, no me acuerdo, grupo de puntos, correcto. Y eso era por grupo de puntos. Y entonces ya a partir de aquí, en el momento en el que tú tienes varios puntos juntos, más o menos como lo que has visto en otras ocasiones quizá de esos mapas de Airbnb o otros que usan representaciones puntuales en donde lo que hace es agrupar por puntos. En este caso estoy agrupando todos los puntos que se encuentren a una distancia menor a 3 milímetros de pantalla. Se pueden usar kilómetros también, ¿ok? O sea, unidades de mapa. Por ejemplo, metros a una escala específica o las unidades del mapa propiamente que son metros, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente ahí no se va a ver bien, ¿no? Eso, porque estamos ahora usando un metro. Bueno, a un metro no es apropiado. Entonces habría que decir, por ejemplo, 0.05. Y luego, claro, ahí estamos viendo lo que hace es realmente agruparlo por, y los que están solos se quedan solos. Y los que están agrupados, bueno, pues nos está diciendo, aquí hay 8. Entonces, si hago con la herramienta de información, voy a entrar, no me lo va a mostrar todo, cuando me vaya acercando los veo, ¿no? Pero si hago clic en él, es lo que está en el centroide de un área, o sea, de un conjunto de puntos que están rodeándolo a él, ¿no? La mayoría son todos de Cocolova Righty y por supuesto, pues no hay mayor, o sea, diferencia entre uno y otro, por lo tanto, que lo tenga agrupado para representación, pues me vale bastante, ¿no? Así que no se está realmente perdiendo información en ese caso, ¿no?
No está agrupando por un campo, ¿ok? Está agrupando por distancia, ¿no? Voy a volver otra vez a la representación por milímetro. Mientras más grande es el número, pues más agrupa, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, a 10 va a haber entonces más agrupamiento, por lo tanto menos puntos representados, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con el valor que uno elige en esos casos. Donde no hay nada más que un solo registro, pues entonces se representa él solo, ¿no? ¿Ok? Por eso es que se aparecen algunos que no tienen un numerito que los agrupa, ¿no? Bueno, lo de añadir barras de escala y todo eso, hay muchos vídeos en YouTube que vas a poder encontrar sobre ello. Te digo que puedes usar el administrador de composiciones. En el administrador de composiciones, por supuesto, tendrías que, primero que nada, crear uno. Bueno, no tienes necesariamente que ir al administrador de composición. Aquí puedes crear una nueva composición de impresión directamente y decirle mapa uno. También puedes poner work in progress. Ok, y entonces, bueno, esto realmente como que lo muestra a modo de papel y luego aquí entrarías o soltarías contenido del mapa que estás creando. Esto es un poco denso, la verdad. No es tan rápido que se puede hacer, pero si buscas tutoriales vas a encontrar que te enseñan cómo poner la barra de escala, etcétera, ¿no? Que es lo básico. Sin embargo, si es eso lo único que te va a interesar o la cuadrícula, también dentro de la ventana de visor, ¿ok? Siempre puedes también representar esas dos partes, ¿no? La cuadrícula, ¿ok? Bien, ¿a qué intervalo? En este caso puedes decir, bueno, a un grado, por ejemplo. La puedes aplicar y verla, ir viéndola y le puedes poner también la anotación de cuál es la coordenada que está representando, ¿no? Puedes elegir cómo representarla, si la quieres poner, por ejemplo, fíjate que todos los valores aparentemente son en grados y grados decimales, ¿no? Pero puedes usar otro sistema, ¿no? Vamos a ver, eso era, bueno, creo que no estaba para, aquí no, eso en el compositor de mapas sí se puede poner de o sea, grado, minutos, segundos, segundos decimales en el compositor, pero aquí no porque este es una representación, digamos, básica, ¿no? Si aumento la precisión, bueno, me va a aumentar el número de decimales realmente porque son grado y grado decimales, no es más lo que estoy mostrando, ¿no? Es probable que sí, también por medio de la consola de Python se pueda esto también modificar, ¿no? QGIS sea accesible, la API de QGIS sea accesible directamente desde Python, ¿no? Y luego también, si quieres poner una barra de escala, pues también la puedes poner aquí usando la barra de escala. La básica, primero, pues quizás no te convenza donde la ponga. Fíjate, la tiro ahí arriba, la puedes poner en la esquina inferior derecha, por ejemplo. Vamos a ponerla allá. Y luego decirle, bueno, desplázala un poco, al menos verticalmente, para que no quede muy abajo pegado de los rótulos de los meridianos. Lo voy a desplazar 5 milímetros, por ejemplo. Un poco más para arriba, quizá. Sí, 8. Bien, bueno, le di a aceptar, no le di a aplicar. Bien, y también puedes moverla horizontalmente, despegarla del margen. Por ejemplo, le voy a despegar 3 milímetros, le voy a despegar 5, por ejemplo. Bien, más o menos. Ok, 7. Bien, ahí está en una posición quizá que convenza más. Bien, te puedes también cambiar el tamaño de la barra, o sea que tú digas, bueno, pues no quiero que sea a 30, quiero ponerla, por ejemplo, a 20. Bueno, también tendrías que, por supuesto, ahí el problema es que tendría que cambiar cuáles son las unidades que vas a usar, etcétera, ¿no? Pero bueno, no te recomiendo que lo hagas para no entrar en ese detalle, ¿no? Y luego puedes usar barra, si acaso no quieres usar la línea simple, el cajetín, que es también con doble coloración. Puedes elegir la línea exterior, por ejemplo, que sea negra para que no se vea como un área en donde no hay nada. Y ahí entonces quedaría relleno. La letra le puedes dar algún formato mínimo, no es mucho lo que se puede hacer, pero le puedes dar un área buffer, por ejemplo, o ponerle un fondo a la letra, de manera que cuando se imprima los números no peleen contra la cuadrícula previamente no instalada. Eso, digamos, bueno, no sé, le puse quizá un fondo,
Quizá le puedo poner también un buffer y eso, un área de influencia, un área buffer. Y eso quizá ayuda también un poco, ¿no? Bueno, eso es todo. Realmente con respecto a QGIS no es que haya mucho más tampoco. Y nada, pues lo último es mostrar el cómo representar o cómo hacer una cita de mis datos. De mis datos. Yo voy a hacer únicamente, hay dos formas de hacerlo, bueno, hay muchas, pero realmente hay dos como relevantes. Una es citar datos directamente usando la API web de GBIF, pero la otra, que es la que a mí más me convence, porque realmente uno siempre trabaja con datos derivados, es con los datos derivados crear un DOI, y ese DOI o ese Digital Object Identifier, usarlo para que el propio GBIF te lo crea, usarlo para entonces hacer una entrada BibTeX que luego meto en Zotero. Y luego la puedo poner aquí. Si te fijas, aquí debajo hay una entrada de mis datos, ¿no? Y esa entrada yo la creé de la siguiente manera. Yo primero que nada creé este conjunto de datos. Eh, Bueno, esto lo tenía así, creo que lo voy a poner únicamente para que se guarde directamente dentro de la carpeta. Ahora mismo, en este momento, me interesa que sea así, que se guarde en la carpeta, pero no importa, como estaba antes era con la virgulilla, entonces guardaría en la carpeta de usuario, ¿no? No quiero que vaya allá ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, lo que haría sería el registro de presencia, el original que descargué, pero también puede ser el que tengo actualmente, ¿ok? Y esto lo que haría sería crear un conjunto, un conteo por conjunto, ¿no? Sigue siendo un objeto espacial y aunque tiene la columna geometry, lo que voy a hacer es que la voy a tumbar esta columna, lo voy a editar el script para que quede bien y de manera que cuando yo ahora tenga mis conteos por cada uno de los datasets de GBIF que yo descargué muchos datasets, ahora lo veremos en la web de GBIF, son muchas fuentes, ¿no? Datasets de otros autores, ¿no? Colecciones, institutos y demás, ¿no? Entonces fíjate, esto es lo que se va a exportar a este archivo, esto lo tengo que editar en el script, así que bueno, quedará así, con este añadido en el script y además quedará únicamente el objeto depurado, que son únicamente los datos que usé. Entonces esto guardará una tabla en formato TXT que va a estar aquí. Ahora la tengo en este lugar. Es una tabla, es un archivo TXT que tiene el identificador único de GBIF y cuántos registros usé de allá. Entonces esta tabla, según me dicen aquí en las guidelines, es importante que tú tengas claro que la página de Citation Guidelines, GBIF le ha dado mucha relevancia últimamente porque realmente es una plataforma muy importante para el estudio de biodiversidad, pero tenemos que considerar que todas las personas que están contribuyendo allá están a veces trabajando, primero que nada, o quizá de gratis, o lo hacen realmente para que la comunidad científica tenga datos disponibles en línea, pero lo mínimo que se pide es realmente, porque gracias a la licencia Creative Commons, es que realmente se les cite como tal, ¿no? Entonces, las citation guidelines son múltiples, ¿no? Tú tienes una primero guía de instrucción para los datos que descargas desde la propia API web, pero también hay para subconjunto de datos derivados, ¿no? Para los subconjuntos de datos derivados, que es nuestro caso ahora mismo, y prácticamente todos los datos que tú vayas a usar de GBIF siempre le vas a hacer alguna modificación. Prácticamente tú nunca trabajas con un conjunto de datos tal cual te lo proveen, sino que tú siempre le haces ediciones porque le quitas cosas y demás. Entonces, como siempre trabajas con derived datasets, te recomiendo que esos subconjuntos derivados, entonces tú los sigas o lo manejes de acuerdo al procedimiento que te voy a enseñar a continuación. Tú ya tienes este archivo TXT que acabo de crear. Lo tendrías. Cuando lo tengas, entonces te vas a tu cuenta. Por supuesto, inicia tu sesión. Pero me fui donde no era. Inicia tu sesión en GBIF. Bueno, yo soy este usuario. Yo tengo downloads hechos. Esta sería la forma, por ejemplo, alterna que yo comentaba al principio del script, que no es la que yo he usado. No me gusta descargar desde la API web directamente. Prefiero, como hice, descargué desde R. Entonces, en tu cuenta te vas a los de Rivet Datasets. Yo tengo dos, Polygonacia DRD
Lo tengo realmente dos veces, pero son dos subconjuntos completamente diferentes, ¿no? Y de hecho ahora voy a registrar uno nuevo. ¿Cómo lo registro? Bueno, lo registro de la siguiente manera. Primero que nada, o sea, lo voy a registrar para que veas en la demostración cómo es. El título, y le voy a decir Poligonacia DRD hasta octubre 2022. Se parece un poco al título de las anteriores. Para video tutorial. Entonces, en la URL, lo que recomiendan ellos es que tú coloques este subconjunto de datos derivados en un repositorio con un DOI estable, ¿no? Con un DOI estable. Entonces, yo te recomiendo que tus datos, yo concretamente los guardé aquí, como archivos RDS, por ejemplo, el registro depurado de presencia, que son los que yo usé al final. Yo no usé lo que GBIF me dio en origen. Lo tengo en varias formas. Lo tengo como archivo DR, pero también lo tengo como un GeoPackage. O sea que bueno, y lo puedo guardar en el formato que sea, pero yo te recomendaría que tú coloques esto dentro de un repositorio como dentro de un servicio como Zenodo, por ejemplo, ¿no? Si tú llevas tus datos a Zenodo y los colocas allá, crearías voy a poner aquí, por ejemplo, subir uno nuevo, subir un registro nuevo. Yo tengo varios registros en Zenodo. Tú puedes tener tus datos alojados en Zenodo con un DOI. Entonces, eso te recomiendo que lo hagas y eso sería el DOI que tú pondrías aquí. Cuando tú subas tus datos a Zenodo, aunque sea un repositorio muy chiquitito de datos, comprimido o no comprimido, cuando tú lo subas a Zenodo, Zenodo te va a devolver un DOI. Tú pondrías ese DOI aquí, mi DOI. Por el momento, aunque no lo tengo, voy a poner la página del GBIF, porque todavía no tengo un DOI, pero cuando lo tenga, yo lo voy a poner aquí. También GBIF te genera un DOI y tú luego podrías poner ese DOI que GBIF te genera, pero después que creas el Derived Dataset, después que lo creas te lo da, entonces tú lo editas después y lo pones aquí. Tienes esos dos caminos, o usar a Zenodo o usar el DOI que el propio GBIF te da. Entonces aquí, cuando yo le dé subir, pues lo primero que va a hacer es preguntarme dónde está mi archivo TXT, ok, tiene que ser este. Ese es el TXT que generé en la parte final. Y aunque me pide una descripción, yo tendría que trabajármela mucho más, pero contiene los datos usados en el video tutorial sobre uso de datos GBIF en R y QGIS. Pero aquí habría que poner más el archivo, o sea, los registros fueron depurados. O sea, se supone que habría que poner mucha más descripción porque a los autores hay que darle todo lo que a los lectores, perdón, todas las personas que accedan a tus datos tienen que poder tener la mayor cantidad de información posible, ¿no? Entonces, bueno, estos son campos no requeridos. Te recomiendo que, bueno, el registration date, como lo va a elegir él directamente, pero bueno, si quieres elegir uno, elígelo ahí directamente. Y ahí ya podrías darle a remitir. No lo voy a remitir porque es que si lo remito, entonces se me crea uno nuevo. ¿Ok? Entonces, lo único que yo tuve que hacer fue después de que ya yo creé ese registro, fue simplemente me apareció aquí. ¿Ok? Y al aparecerme aquí, yo simplemente le doy aquí. Luego cuando lo quiera editar, lo puedo editar nuevamente, ¿no? Simplemente, por ejemplo, el DOI que ellos me asignaron, que me asignó GBIF, yo lo puse aquí después. Ya no tuve que usar el genérico de gbif.org. ¿Ok? Entonces, cuando te aparezca aquí, puedes editarlo y ponerle el DOI que te asignen ellos. Y ese DOI lo ves aquí, cuando entras en el Derived Dataset. Aquí está. Y fíjate cómo puedes acceder a él. Eso iría al DOI. Mira a la izquierda, aquí abajo, va a salir la URL. Si le doy aquí sería recursivo. Vuelvo al mismo lugar. ¿Okay? Es como volver al mismo sitio. ¿Okay? Y puedo descargar este BibTeX. Zotero lo que hace es que desde que detecta que yo estoy descargando un BibTeX me lo importa. O el RIS. Voy a descargar el BibTeX. Como tengo el plugin de Zotero, pues se va a mostrar aquí, ¿no? Poligonacia, DRD. Ya estaba en Zotero, yo lo tenía. Ok, tengo Zotero abierto. Lo que hizo fue crear un registro duplicado, ¿no? Pero el anterior,
o sea, cuando yo lo descargo desde GBIF, yo no lo acepto como está. ¿Ok? Entonces te recomiendo lo siguiente. Primero que nada, que le cambies aquí de acuerdo a las instrucciones que GBIF recomienda. Autor, gbif.org. O sea, gbif.org. En fecha, que verifiques que está puesta la fecha correspondiente, o sea, por lo menos el año, es lo importante, el año sobre todo, fecha 2022, verifica que eso esté así, ¿no? Y ahora finalmente, ya que está en Sotero, ¿ok? Tengo dos registros iguales, o sea que voy a borrar uno de ellos, ¿no? Para no quedarme con los dos, ¿no? Porque ya lo había descargado anteriormente, ¿no? Tú no lo tienes que borrar, ¿ok? Entonces, eh, en el Armor Down, pues lo único que tengo que hacer es simplemente decirle, me voy a ir al modo visual, voy a grabar aquí, me voy a ir al modo visual y en el modo visual le voy a decir, ok, insértame ahora una referencia nueva. Me voy a ir, por ejemplo, aquí al final. Ahí tengo un error que no había visto todavía. Vamos a ver si lo borro aquí para que me quede luego para editarlo más tarde. Y ahora para insertar una cita nueva, pues simplemente sería Insert Citation. Busco GBIF, me puede salir por ahí, como me va a salir por cualquiera de las, por ejemplo, le puedo poner poligonacia, me va a salir, pero me salen de inmediato los primeros, ¿no? Entonces una cosa importante es que cuando tú lo busques no te va a salir con este nombre. Para que evites que todos se llamen iguales, edita la etiqueta con la cual se te va a guardar eso en el archivo biblio.bib. Si no tienes archivo biblio.bib, no te va a decir add, sino te va a decir create. Pero es importante que esta etiqueta tú la edites, no la aceptes como tal, ¿ok? Cuando tú le des clic a él, tú vas a tener la posibilidad, si no lo has insertado aún, de editarlo. Yo no lo puedo editar porque ya yo lo inserté, pero por ejemplo, este no está insertado como cita en mi documento Armor Down, por ejemplo. Pues entonces, cuando yo le diga... bueno, no, porque no es de Sotero, está ya en el archivo biblio.bib, ¿ok? A ver alguno que pueda editar, por ejemplo este, ¿no? What is GBIF? Que este es nuevo. Se parece un poco a este, pero fíjate que la diferencia que hay es que este tiene una etiqueta diferente, un rótulo diferente. Entonces no está insertado este todavía. Entonces yo lo que hago normalmente es lo edito. Primero le quito puntos si lo tiene. Si tiene espacio también se lo quito. Si él se lo pone por defecto. Y le pongo la primera palabra del título del trabajo. En este caso el trabajo es What is GBIF. Entonces, bueno, esto hace que las etiquetas sean únicas. Si tienes etiquetas duplicadas dentro del archivo biblio.bib o del archivo que uses como consolidador de toda la bibliografía para el Markdown, eh, vas a tener un problema porque se te va a citar lo mismo siempre, aunque tú estés citando diferentes cosas, ¿no? Entonces, cualquier documento, o sea, cualquier artículo que no esté todavía que todavía no esté, por ejemplo, esto está en Sotero solamente, por eso tiene la Z aquí debajo, solo está en Sotero, no está en el archivo biblio.bib. Si lo pongo, aquí me va a dar la opción de editarlo. Si ya está en el archivo biblio.bib, no me va a dejar editarlo. Por ejemplo, este ya está en el archivo biblio.bib y no se puede editar por eso. ¿Por qué Sotero? O sea, ¿por qué este plugin o esta integración de citas que tiene Azotero también incluido de RStudio detecta que yo tengo un archivo biblio.bib? Porque ya yo lo habría creado previamente. ¿Ok? Y porque en mi caso también en el encabezado YAML, en el encabezado YAML, que es este, yo tengo referida dónde está mi bibliografía. Mi bibliografía está en la carpeta ref biblio barra biblio barra, o sea, barra ref barra o sea, dentro de la carpeta ref el archivo biblio.bib, que es este. Lo que hace la integración ese pequeño cuadro de diálogo, lo que hace es simplemente añadir referencias nuevas aquí. Lo que hizo fue simplemente añadir al fondo esta nueva referencia con la etiqueta que yo le puse, y esta otra información la trajo directamente desde Sotero. Y recuerda que Sotero la trajo desde el navegador, ¿ok? Y fíjate que además aparece el autor tal cual yo lo escribí bien en Sotero, ¿ok? Ya sé que son como tres cosas a la vez, pero esta es la forma, digamos, que uno tiene para garantizar que no, al menos usando código abierto, uno no tenga problemas para integrar distintos, eh, por ejemplo, bibliografía, tabla, etcétera, ¿no? Bueno, eso es todo, ahí se queda. Espero que para tu grupo de seres vivos esto sea, digamos, realizable. Y cualquier duda que tenga, ya sabes, me puedes escribir por el foro.